Contiene más vitamina C que una naranja, más hierro que la carne roja y más calcio que un vaso de leche, y sin embargo crece ignorado, como una sombra verde a la orilla del bosque. Lo llaman fruta del pobre, plátano salvaje o simplemente Asimina trilova. Pero lo que nadie te dice, lo que ellos no quieren que sepas, es que este fruto fue, alguna vez, el sustento secreto de los fugitivos, el alimento de los libres, la contraseña biológica de la resistencia. Un milagro que hoy, en plena era de los supermercados y los transgénicos, ha sido enterrado bajo toneladas de asfalto y olvido. ¿Cómo puede desaparecer algo tan perfecto? ¿Cómo puede un fruto tropical, nacido del corazón templado de América del Norte, ser eliminado del mapa gustativo de todo un continente? La respuesta, como casi siempre, está en la historia, en la codicia y en la ciencia convertida en industria. En septiembre de 1849, Harriet Tubman, una mujer esclavizada en Maryland, escapó hacia el norte. No tenía mapas, ni guías, ni dinero. Tenía los bosques. Viajaba de noche, escondida entre raíces y sombras, y cuando el hambre la alcanzó, fue la naturaleza quien respondió. Entre los troncos delgados del río Susquehanna colgaban los frutos de un árbol pequeño, de hojas grandes y olor dulce. Los pueblos originarios lo llamaban Asimina. Los colonos, más tarde, lo rebautizaron Pau Pau. Era su combustible, su refugio nutricional. Por 3 semanas cada septiembre, ese fruto se convertía en un banquete gratuito ofrecido por la tierra misma. Aquel que lo encontraba sobrevivía. Aquel que lo comprendía despertaba. Pero hoy, si entras a cualquier supermercado en Estados Unidos, no verás ni una sola popo en las góndolas, ni una. Y no porque no crezca aquí. La planta se extiende naturalmente desde Florida hasta Ontario y desde Nebraska hasta Nueva York. Tampoco porque su sabor sea inferior. Quienes la prueban la describen como una mezcla imposible de mango, plátano y piña con una textura cremosa que se derrite en la lengua. No, su desaparición no fue biológica, fue tecnológica, una biológica imposibilidad inventada por el hombre. La popo no encajaba en el nuevo sistema alimentario industrial. No resistía el viaje de 1000 millas que las frutas modernas soportan gracias al frío artificial. Su carne se ablanda en 2 días, su aroma se vuelve licor en 3. Un defecto fatal para las cadenas de distribución global. Lo irónico es que esa fragilidad era precisamente su perfección, porque el popo fue diseñado por la evolución para nutrir sin intermediarios, para ser comido cerca de donde crece, sin gasolina, sin empaques, sin marcas. Era una economía circular natural, un sistema cerrado de energía viva, y por eso fue condenado. Los pueblos originarios, los Shawnee, los Powhatan, los Cherokee, sabían que septiembre era el mes del popo. Lo cosechaban, lo secaban al sol, lo fermentaban en vasijas de barro. La palabra asimina viene del término algonquino que significa fruta blanda o regalo del bosque. En los archivos arqueológicos de Russell Cave, Alabama, se encontraron semillas de pawpaw con más de 8000 años de antigüedad. En tiempos de sequía o de guerra, cuando los campos de maíz morían, era el pawpaw el que sostenía a las aldeas. Y no solo a ellas. Durante las expediciones coloniales del siglo XVI, los cronistas españoles y franceses relataron cómo las comunidades del valle del Mississippi cultivaban pawpaw en huertos ordenados, como si fuera maíz. Hernando de Soto, en 1541, escribió sobre un fruto amarillo que los indios guardan en cestas y que dura hasta el invierno. Aquello no era salvajismo, era agricultura ancestral, un sistema ecológico tan eficiente que sobrevivió a los conquistadores, a los colonos y hasta a la guerra civil, hasta que llegó la era del frío, hasta que la naturaleza fue reemplazada por la cadena de suministro. Y así, mientras los ejércitos del norte cruzaban los ríos y las fábricas del sur
comenzaban a envenenar los campos, el paupau fue desapareciendo de los mercados, de los recetarios, de la memoria. Lo reemplazaron los plátanos ecuatorianos, las manzanas de Washington, los cítricos de California, frutas que podían viajar, durar, obedecer. La paupau no obedecía a nadie, era libre, era demasiado viva, y en un sistema que solo premia lo que se puede vender, lo que se puede embalar y numerar, eso la convertía en una amenaza. Lo que hoy llamamos progreso fue en realidad una amputación del paladar y de la historia, porque cada mordida de paupau no era solo sabor, era memoria genética, era la última fruta verdaderamente americana, y aunque el mundo la olvidó, los bosques no. Los árboles aún están ahí, en los márgenes del Ohio, del Potomac, del Missouri. Siguen floreciendo en silencio, esperando que alguien los redescubra. Tal vez tú. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la botánica tiene su propio archivo secreto, y allí, entre hojas prensadas y nombres latinos olvidados, está el expediente de un crimen perfecto, el exterminio industrial del paupau. Lo que comenzó como una revolución tecnológica en los años 40 se convirtió en una sentencia de muerte para la fruta más nutritiva de Norteamérica. Antes de eso, el paupau había sobrevivido a todo, a la colonización, a las guerras, a la esclavitud. Alimentó a soldados de ambos bandos durante la Guerra Civil. Los diarios de campaña de Missouri y Kentucky mencionan cómo los hombres del ejército recolectaban paupaus en los márgenes del río Ohio cuando las raciones se agotaban. En plena Gran Depresión, cuando las fábricas cerraban y el pan costaba más que un día de trabajo, miles de familias rurales sobrevivieron gracias a los bananos del pobre. Las mujeres los convertían en puré, los secaban al sol, los mezclaban con harina de maíz. Era la cocina de la resistencia, de la pobreza digna. Pero con la llegada de la refrigeración mecánica, esa economía invisible, la de los frutos silvestres, la de los sabores efímeros, fue borrada del mapa. En 1938, un ingeniero autodidacta llamado Frederick McKinley Jones inventó el primer sistema de refrigeración portátil para camiones. Un año después, los primeros convoyes de productos agrícolas cruzaban Estados Unidos con temperaturas controladas. A simple vista, era progreso, pero ese mismo avance creó un nuevo filtro biológico. Solo las frutas capaces de sobrevivir semanas de transporte y almacenamiento serían comercialmente viables. Todo lo demás, todo lo que no encajaba en el calendario del mercado, sería descartado. El paupau no tenía ninguna oportunidad. Su cáscara es fina, su pulpa demasiado cremosa, su vida útil de apenas 48 horas después de madurar. Era imposible que sobreviviera el viaje desde Ohio hasta Nueva York. Y así, en menos de una década, un alimento que había acompañado a América por 8 milenios desapareció de los estantes y de la conciencia colectiva. No fue una conspiración con reuniones secretas, sino algo más sutil y más peligroso: la imposición de un modelo de realidad, el modelo del supermercado. Ese espacio iluminado con luces frías, donde cada manzana es idéntica y cada fruta tiene un código de barras. Allí, la naturaleza dejó de ser biodiversidad y se convirtió en logística. Y el paupau no podía ser embalado, ni patentado, ni domesticado. Su desaparición fue el costo invisible de la comodidad moderna. Lo que pocos saben es que el paupau no solo es un símbolo histórico, es un milagro bioquímico. En 100 gramos de pulpa contiene más de 80 miligramos de vitamina C, el triple que una manzana y el doble que una banana. Su contenido de hierro es hasta 70 veces superior al de las frutas comerciales más comunes, y su proporción de magnesio multiplica por 20 a la del plátano. Pero lo verdaderamente asombroso es su composición proteica. El paupau contiene los 9 aminoácidos esenciales, algo extremadamente raro en el reino vegetal. Y no solo eso, posee ácidos grasos monoinsaturados similares a los del aguacate, con un 40% de contenido en grasas buenas que protegen el sistema cardiovascular.
Su perfil lipídico, analizado por la Universidad Estatal de Kentucky, supera incluso al de los superfoods importados que hoy se venden a precios ridículos: la chía, el azaí, la pitahaya. El paupau no necesita campañas publicitarias, es nutrición pura en estado salvaje. Y, como si fuera poco, su piel, corteza y hojas contienen acetogeninas, compuestos naturales con propiedades citotóxicas selectivas que en laboratorio han mostrado actividad contra células tumorales. Sí, la fruta que Harriet Tubman comía para sobrevivir en los bosques del norte podría en el futuro inspirar tratamientos oncológicos. Pero claro, no se puede patentar un árbol que crece gratis. Y ahí está el verdadero conflicto. Las grandes corporaciones agroalimentarias y farmacéuticas, Big Ag y Big Pharma, solo invierten en lo que pueden registrar, modificar genéticamente o vender en cápsulas. El paupau es su pesadilla, un fruto local, resiliente, que no necesita pesticidas ni fertilizantes, que produce su propio insecticida natural y que podría alimentar poblaciones enteras sin dependencia del sistema global. No es rentable y por eso fue borrado. En los años 50, cuando las cadenas de supermercados comenzaron a dominar las ciudades, se estableció una regla silenciosa. Solo las frutas con más de 7 días de vida post cosecha serían aceptadas. El paupau, con sus 2 o 3 días de esplendor, fue tachado como biológicamente inviable. Pero esa llamada imposibilidad biológica era una mentira industrial, porque el paupau no necesita refrigeración, necesita proximidad. En los pueblos del este de Estados Unidos todavía existen árboles que dan fruto cada septiembre, sin químicos, sin riego, sin intervención. Es la antítesis del sistema globalizado. Y lo más poético, cada fruto alimenta no solo humanos, sino también a la mariposa Eurítides marcellus, conocida como la mariposa cebra. Su larva solo puede sobrevivir en hojas de paupau. Cuando los huertos de paupau desaparecieron, sus poblaciones colapsaron. Lo que desapareció no fue una fruta, fue un ecosistema completo. Pero aún hay esperanza. En 1990, un hombre llamado Kirk Pomper decidió reabrir el archivo del olvido. Desde la Universidad Estatal de Kentucky, creó el primer programa de investigación dedicado exclusivamente al popo. Catalogó más de 2.000 árboles salvajes, seleccionó los más sabrosos, los más resistentes y los cruzó hasta obtener 27 variedades cultivadas: Sunflower, Susquehanna, Shenandoah, KSU Atwood. Hoy, esas variedades producen frutos más grandes, más estables y más dulces, pero siguen sin poder ser transportadas en masa. Y eso es hermoso, porque obliga a que el consumo sea local, comunitario, humano. Cada septiembre, miles de personas viajan a Ohio para asistir al Popo Festival, un homenaje a la fruta olvidada. Allí se venden helados, cervezas, panes y vinagres hechos con popo. Es la revancha de la botánica contra el sistema, la venganza silenciosa del bosque. Y si te lo preguntas, sí, tú también puedes participar. Plantar un árbol de popo no requiere más que tierra, sombra parcial y paciencia. En 6 u 8 años dará fruto, en 50 seguirá vivo. No hay inversión que iguale eso. Mientras las ciudades se inundan de frutas sin alma importadas de miles de kilómetros, el popo sigue esperando bajo los robles, en los márgenes de los ríos, en los recuerdos de quienes aún saben reconocer su perfume dulce. Es el secreto enterrado bajo el asfalto, un recordatorio de que no todo lo que desaparece está muerto, y que a veces, lo que el progreso elimina, es precisamente lo que nos hacía libres. Imagine una fruta que podría haber cambiado el curso de la historia alimentaria mundial, pero fue borrada del mapa por un sistema que mide el valor de la vida en toneladas por kilómetro. Eso fue lo que ocurrió con el paupau, o Asimina triloba. Lo que parecía una simple transición tecnológica, el paso del hielo natural a la refrigeración mecánica, se convirtió en una operación silenciosa de selección artificial, no de genes, sino de culturas. En una sola generación, el paisaje gustativo de América del Norte fue reemplazado.
Los huertos familiares desaparecieron, los mercados locales se transformaron en sucursales de corporaciones y los sabores auténticos fueron sustituidos por frutas de catálogo, diseñadas para durar, no para nutrir. Lo que nadie explicó es que la refrigeración no solo cambió la comida, cambió la evolución. Las frutas comenzaron a ser seleccionadas no por su valor nutritivo, sino por su obediencia logística. El pau pau, que ofrecía su dulzura solo por 3 días, no tenía cabida. El sistema necesitaba esclavos duraderos, no aliados salvajes. El resultado fue una paradoja. El continente más fértil del planeta se volvió dependiente de frutas tropicales importadas, mientras su propia joya tropical se marchitaba en los márgenes de los ríos. Si miramos sus propiedades científicas, el pau pau desafía toda lógica industrial. Contiene entre 3.000 y 4.000 microgramos de betacarotenos por cada 100 gramos de pulpa, equivalentes a casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de vitamina A. Su combinación de vitaminas del grupo B, especialmente B6 y niacina, lo convierte en un modulador natural del sistema nervioso. Su contenido en fósforo, 60 miligramos por cada 100 gramos, y potasio, 360 miligramos por cada 100 gramos, lo sitúa a la altura del plátano, pero con un aporte proteico 4 veces superior. Lo sorprendente es su equilibrio interno. Cada célula del fruto está diseñada para liberar energía lentamente, evitando los picos glucémicos típicos de las frutas comerciales. Esto lo convierte en un alimento ideal para diabéticos o para quienes buscan energía sostenida sin azúcares refinados. Y hay más. Los estudios del Kentucky State University POPO Program han demostrado que el fruto contiene más de 40 compuestos fenólicos antioxidantes, entre ellos catequinas, epicatequinas y flavonoides comparables a los del té verde. En ensayos in vitro, las acetogeninas anonáceas aisladas de sus semillas mostraron actividad inhibitoria frente a células de cáncer de mama y páncreas. Pero, ¿por qué no se investiga más? Porque el popo no se puede patentar. La molécula ya existe, es gratuita, es salvaje. Ningún laboratorio puede reclamar derechos de autor sobre un árbol que crece espontáneamente desde Florida hasta Ontario. Esa es la verdadera biología imposible, la del conocimiento que no genera dividendos. Desde el punto de vista ecológico, el pau pau es una obra maestra de la ingeniería natural. Su sistema radicular profundo le permite sobrevivir en suelos pobres y soportar inundaciones temporales. Tolera temperaturas de menos 25 grados centígrados en invierno y hasta 35 grados centígrados en verano. No requiere riego constante, ni herbicidas, ni pesticidas. De hecho, sus propias hojas contienen compuestos repelentes de insectos, lo que convierte al árbol en un pesticida vivo. En un ecosistema ideal, un solo árbol puede alimentar a una familia entera y servir de hábitat a mariposas, abejas nativas y aves pequeñas. Además, fija carbono en el suelo con una eficiencia sorprendente, superando especies frutales comerciales como el manzano o el duraznero. Es, literalmente, una central solar biológica, una máquina ecológica que transforma la luz y el agua en energía comestible. Sin embargo, a mediados del siglo XX, mientras el pau pau seguía floreciendo en los bosques, los programas agrícolas federales de Estados Unidos impulsaban la homogeneización de cultivos: trigo, maíz, soja. 3 especies controladas por 4 corporaciones. Todo lo demás fue relegado al olvido o etiquetado como maleza. En 1953, un informe del USDA sobre frutas económicamente viables ni siquiera mencionó al pau pau. En cambio, se invirtieron millones en adaptar variedades de plátano Cavendish y naranja Valencia a los estándares industriales de transporte y almacenamiento. Se impuso una regla no escrita: si no resiste el viaje, no existe. Y con esa lógica desaparecieron cientos de frutos autóctonos: persimmon, mayapple, serviceberry, pau pau. El mapa alimentario de un continente se redujo a 6 frutas principales, todas seleccionadas por su capacidad de durar semanas en un camión. Así nació el mito del progreso agrícola.
el más exitoso programa de amnesia botánica jamás diseñado. Pero el paupau resistió, como un archivo biológico oculto. Los árboles salvajes siguieron creciendo a lo largo de los ríos Mississippi y Ohio, invisibles para el sistema, recordando silenciosamente una América anterior al plástico. En los años 70, algunos botánicos independientes, como Neil Peterson, comenzaron a recolectar semillas y cultivar árboles desde Pensilvania hasta Maryland. Peterson, obsesionado con devolver el paupau a la mesa americana, dedicó 30 años a cruzar y seleccionar variedades con mejor sabor, color y textura. Hoy, sus cultivares, Susquehanna, Rappahannock, Allegheny, son considerados las joyas renacidas de la fruta perdida. Lo que él descubrió fue más que una fruta, fue un símbolo de independencia alimentaria. En términos nutricionales, el paupau supera incluso a muchos suplementos modernos. Contiene luteína, un pigmento carotenoide que protege la retina y mejora la visión nocturna. También aporta pequeñas cantidades de zinc y cobre, minerales esenciales que regulan la función inmunológica. Y su equilibrio entre fructosa y glucosa, aproximadamente 1:1, hace que la absorción sea más lenta, evitando el desgaste del páncreas. Si comparamos con una banana comercial, la paupau tiene el doble de proteína, 10 veces más calcio, 20 veces más hierro y 4 veces más magnesio. Lo más sorprendente es su capacidad para generar saciedad. Un solo fruto de 200 gramos puede mantener el cuerpo energizado durante 6 horas. En comunidades rurales se usaba como pan de bosque, una comida completa que combinaba energía, grasas saludables y proteínas. Su textura cremosa no es casualidad. La fruta contiene hasta un 5% de aceites naturales similares a los del coco, pero con menos grasas saturadas. Este perfil hace que funcione como un alimento prebiótico. Su fibra soluble alimenta las bacterias benéficas del intestino, ayudando a restaurar el microbioma. En palabras simples, el paupau no solo nutre, sino que reprograma el cuerpo. Mientras las frutas industriales son diseñadas para resistir la distancia, el paupau fue diseñado para alimentar la cercanía, del árbol a la boca, sin intermediarios. Por eso su retorno no es solo gastronómico, sino político. Recuperar el paupau es recuperar soberanía alimentaria. Es recordar que antes de los códigos de barras existían las estaciones, antes de los supermercados, los bosques. Y en esos bosques, los pueblos libres, indígenas, fugitivos, campesinos, encontraban sustento sin pedir permiso. Lo que la industria llama impracticable es en realidad libertad, porque una fruta que se niega a ser transportada a 1000 millas no es frágil, es incorruptible. El paupau no se adapta a la economía global porque sigue perteneciendo a la tierra, no al mercado. Esa es la verdadera lección científica que el sistema oculta. El futuro de la nutrición no está en los laboratorios, sino en los árboles olvidados. En los genes dormidos del paupau hay respuestas a la crisis alimentaria, al cambio climático y a la dependencia industrial. Plantarlo no es un acto romántico, es una rebelión. Es un regreso a la biología real, la que no necesita permiso ni refrigeración. Porque mientras el mundo corre detrás de superfoods exóticos importados, el verdadero superalimento crece en silencio bajo nuestros propios pies. Durante siglos, los pueblos que habitaron el valle del Mississippi consideraron al paupau no solo alimento, sino símbolo de resiliencia. Los Shawnee lo llamaban mishimin, los Potawatomi lo ofrendaban en sus rituales de cosecha, y los pueblos del sudeste, como los Choctaw o los Creek, lo secaban en tiras que conservaban hasta el invierno. Cada tribu tenía su propio calendario agrícola, y el mes de septiembre era conocido en varias lenguas como el tiempo del fruto amarillo. El paupau era medicina, energía y espiritualidad. En excavaciones arqueológicas realizadas en Russell Cave, Alabama, se hallaron restos carbonizados de semillas de paupau con una antigüedad de más de 8000 años, lo que demuestra que no era un alimento ocasional, sino una base nutricional estable. Incluso durante las primeras colonizaciones europeas,
Los cronistas españoles y franceses observaron cómo los pueblos indígenas cultivaban el paupau en huertos organizados, junto a maíz y frijoles. Hernando de Soto, en su travesía de 1541 por el actual territorio de Arkansas, dejó constancia de un fruto cremoso, de color oro, que los indios guardan en vasijas y comen en las épocas de escasez. Era, por tanto, una forma de seguridad alimentaria, una reserva viva de energía vegetal. El fruto tiene una biología particular que explica su papel como recurso de supervivencia. El árbol de Asimina triloba pertenece a la familia de las anonáceas, la misma que produce la guanábana, Annona muricata, y la chirimoya, Annona cherimola. Sin embargo, a diferencia de sus primos tropicales, el paupau es la única especie del género que crece en climas templados. Su adaptación al frío lo convierte en un milagro evolutivo, una fruta tropical nacida en los bosques del norte. El árbol puede alcanzar entre 3 y 12 metros de altura, con hojas grandes, ovaladas, de hasta 30 centímetros de longitud, que desprenden un aroma leve a plátano cuando se aplastan. Sus flores, de un tono púrpura oscuro casi negro, brotan antes que las hojas y exhalan un olor terroso que atrae a moscas y escarabajos, sus principales polinizadores naturales, un detalle que demuestra su conexión con los ciclos antiguos del bosque. La composición química de su fruto revela la sofisticación de este diseño natural. En promedio, cada paupau contiene un 74% de agua, 2.5% de proteínas, 1.2% de grasas y 22% de carbohidratos, mayormente azúcares naturales de absorción lenta. Su contenido energético ronda las 80 calorías por 100 gramos, lo que lo convierte en una fuente equilibrada de energía vegetal. Pero el secreto está en los micronutrientes: 340 miligramos de potasio, 26 miligramos de magnesio, 57 miligramos de fósforo, 36 miligramos de calcio y hasta 1.8 miligramos de hierro. A esto se suman 20 miligramos de vitamina C, 1 miligramo de niacina, 0.3 miligramos de riboflavina, 0.5 miligramos de vitamina B6 y pequeñas cantidades de zinc y manganeso. Es, literalmente, un multivitamínico orgánico. Y si lo comparamos con frutas comerciales, los números son devastadores para la industria. La paupau contiene el doble de calcio que una manzana, el triple de vitamina C que una naranja y 20 veces más hierro que un plátano. Además, es rica en ácido linoleico y oleico, dos ácidos grasos esenciales presentes también en el aceite de oliva, lo que explica su efecto positivo en la salud cardiovascular. Los compuestos secundarios del paupau son aún más fascinantes. Su cáscara, hojas y ramas producen acetogeninas anonáceas, moléculas únicas que la planta utiliza como defensa natural contra insectos y hongos. Estas sustancias, estudiadas desde los años 80, han mostrado en laboratorio capacidad para inhibir la producción de ATP en células malignas, especialmente en líneas de cáncer de colon, páncreas y próstata. Aunque su uso terapéutico humano aún requiere investigación controlada, los resultados sugieren un potencial medicinal comparable al de compuestos derivados del tejo, Taxus brevifolia, de donde se obtiene el paclitaxel. En otras palabras, el paupau contiene, literalmente, las defensas químicas de un bosque en miniatura. Durante el siglo XIX, este conocimiento no era académico, era popular. Los esclavos liberados, los campesinos pobres y los exploradores sabían reconocer el fruto no solo por su sabor, sino por su función. En 1806, William Clark, de la expedición de Lewis y Clark, escribió en su diario que, al quedarse sin provisiones, vivimos muy bien con paupaus durante varios días. No era un recurso desesperado, era un alimento digno. George Washington los comía como postre refrigerado en Mount Vernon. Thomas Jefferson los cultivaba en Monticello y los mencionaba entre sus frutos más finos. En ese tiempo, el paupau era sinónimo de América. Pero la revolución industrial cambió la ecuación. Los primeros sistemas de refrigeración por hielo
en el siglo XIX, ya comenzaban a favorecer a los productos que soportaban el transporte. Con la invención de la refrigeración mecánica en los años 30 del siglo XX, el destino del Pau Pau quedó sellado. Las frutas locales, de temporada, fueron sustituidas por monocultivos estandarizados. La biología cedió ante la logística, y la cultura del comer fresco fue reemplazada por la del comer disponible. Lo que antes era una experiencia sensorial conectada con el territorio, se transformó en una rutina sin alma. El caso del Pau Pau revela el modelo depredador del capitalismo alimentario. Una fruta desaparece no porque no sirva, sino porque no se puede almacenar ni vender en masa. La refrigeración masiva introdujo un sesgo económico disfrazado de eficiencia. Lo perecedero se volvió defectuoso, lo frágil se volvió improductivo. Y así, una fruta que había acompañado a los pueblos libres durante milenios fue expulsada del sistema por una máquina. La supuesta biológica imposibilidad del Pau Pau no era tal, simplemente no era rentable. Y sin embargo, incluso desde su exilio, el árbol siguió cumpliendo su función ecológica. Sus raíces previenen la erosión de los ríos, sus hojas alimentan a la mariposa cebra y su sombra protege la regeneración del sotobosque. Cada Pau Pau que crece en libertad es un pequeño santuario de biodiversidad. En tiempos de crisis climática, esa resistencia natural es más valiosa que cualquier semilla patentada. En efecto, el Pau Pau no solo sobrevive, enseña. Enseña que la naturaleza no negocia con el tiempo ni con el mercado. Enseña que la nutrición no depende del envoltorio, sino del vínculo. Hoy, algunos agricultores orgánicos y botánicos independientes están revirtiendo la extinción cultural del Pau Pau. En estados como Ohio, Kentucky y Pensilvania, los nuevos huertos comunitarios combinan tecnología moderna con sabiduría ancestral. Cultivan árboles de polinización cruzada, ya que el Pau Pau no se autopoliniza fácilmente, y desarrollan fermentaciones de su pulpa para crear bebidas naturales ricas en probióticos. En la Universidad Estatal de Kentucky, el programa dirigido por el Dr. Kirk Pomper ha logrado mapear el genoma del Pau Pau y desarrollar técnicas para extender su vida útil sin refrigeración mediante atmósferas controladas y fermentación selectiva. Esta investigación no busca convertirlo en producto industrial, sino en símbolo de soberanía biológica. Y sin embargo, fuera de esos círculos académicos, el Pau Pau sigue siendo invisible para el gran público. En los supermercados reina el plátano Cavendish, monocultivo clonado, vulnerable y químicamente dependiente, mientras que el Pau Pau, inmune por naturaleza a plagas y enfermedades, crece ignorado. Es una ironía que resume toda la tragedia moderna. Sacrificamos la nutrición, la ecología y la independencia por la ilusión de conveniencia. Cada fruta brillante en una góndola es, en realidad, un fósil del sistema. Y en los bosques, el Pau Pau sigue latiendo, recordando que hubo un tiempo en que comer era un acto de libertad, no de consumo. Lo que perdimos no fue solo una fruta, sino una conexión. Y esa conexión, como toda raíz, puede volver a crecer. ¿Cómo identificarlo? Esa es la pregunta que separa al consumidor del bosque. El Pau Pau, o Asimina triloba, no se encuentra en los pasillos del supermercado, sino en las orillas de los ríos, en los márgenes de los caminos rurales, en los lugares donde el suelo se mantiene húmedo y la civilización aún no ha asfaltado la memoria. Es un árbol discreto, casi tímido. Sus hojas largas, de textura aterciopelada, cuelgan como plumas verdes de hasta 30 centímetros. En verano, desprenden un aroma suave, dulzón, que recuerda al plátano maduro con notas de vainilla. Su corteza es lisa, de color gris verdoso, y las ramas jóvenes tienen una forma ligeramente arqueada, como si el árbol se inclinara hacia la sombra. En primavera, antes de que broten las hojas, aparecen las flores, campanas moradas, de un tono oscuro, casi vino, que parecen pequeñas heridas abiertas en la madera. No huelen a perfume, sino a tierra húmeda y fermentada. Esa fragancia, que a los humanos puede parecer extraña,
atrae a los insectos polinizadores que el árbol necesita: moscas, escarabajos, pequeños polinizadores olvidados por la agricultura moderna. En otoño, cuando los días se acortan y el aire se enfría, los frutos aparecen en racimos de 2 o 3, colgando pesados y verdes. Al principio parecen mangos pequeños, pero cuando maduran cambian a un tono amarillento o dorado. Si los presionas suavemente y la piel cede al tacto, están listos. Por dentro, su pulpa es de un color amarillo mantequilla, cremosa, casi líquida. Las semillas, grandes y negras, brillan como piedras pulidas, alineadas en el centro como cuentas de un rosario antiguo. Cada fruto pesa entre 150 y 400 gramos, aunque los cultivares modernos pueden alcanzar hasta 800. Es un manjar que dura poco, 2 o 3 días en su punto perfecto, después de los cuales empieza a fermentar y a liberar un olor embriagador. Quienes lo han probado dicen que sabe a mango, a plátano y a piña al mismo tiempo, pero con una suavidad que ningún otro fruto puede imitar. ¿Y cómo se usa? El paupau es tan versátil como ancestral. Los pueblos originarios lo comían crudo, directamente del árbol, pero también lo transformaban. Lo machacaban y lo secaban al sol para obtener una pasta dulce que duraba meses. Lo fermentaban con agua y miel para crear una bebida parecida a la chicha. Lo mezclaban con maíz molido para hornear panes y tortas. Hoy, quienes redescubren el paupau lo incorporan en batidos, helados, pudines o mermeladas. Su textura natural sustituye la leche o el yogur en preparaciones veganas, y su sabor tropical lo convierte en ingrediente perfecto para smoothies o postres sin azúcar. En cocina ancestral, la pulpa se utilizaba incluso como ungüento. Mezclada con grasa animal, servía para curar irritaciones de la piel, quemaduras leves y picaduras. Y sus hojas, hervidas, se usaban como infusión digestiva y repelente de insectos. Desde el punto de vista botánico, el árbol del paupau es un regalo para quien busca autosuficiencia. Puede crecer en casi cualquier suelo, siempre que haya humedad. Se adapta tanto a la sombra parcial como a la luz directa. Tolera temperaturas extremas, desde los menos 25 grados centígrados de Ohio hasta los 35 grados centígrados de Florida. No necesita fertilizantes ni pesticidas, ya que su propia química vegetal lo protege. Su sistema radicular profundo previene la erosión y mejora la estructura del suelo, mientras que su follaje denso ofrece refugio a aves, mariposas y abejas nativas. De hecho, el paupau es el único hospedero de la mariposa cebra, Eurítides marcellus, una especie emblemática del este de América del Norte. Donde hay paupaus, hay mariposas. Donde no hay paupaus, el ecosistema se empobrece. Cultivarlo es una forma de resistencia silenciosa. Se plantan 2 o más árboles juntos porque necesitan polinización cruzada. Las semillas deben estratificarse, guardarse en arena húmeda durante 90 a 120 días a baja temperatura para romper la dormancia. Después se siembran en primavera en un suelo rico en materia orgánica. El árbol tarda entre 6 y 8 años en dar fruto, pero una vez que lo hace, produce durante décadas. Es una inversión en el futuro. No requiere pesticidas, ni maquinaria, ni riego constante. Su mantenimiento es casi nulo. Basta con protegerlo del viento y dejar que la naturaleza haga el resto. En tiempos de crisis climática y dependencia alimentaria, plantar un paupau es un acto político. No genera residuos, no depende del petróleo y produce uno de los alimentos más completos que existen. Y sin embargo, el paupau es invisible para la mayoría de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque no se puede estandarizar. Su vida útil es demasiado corta para la cadena de frío, y eso lo hace económicamente inviable. Pero el problema no es el fruto, es el sistema. El supermercado moderno no está diseñado para la nutrición, sino para la duración. El paupau se descompone rápido y por eso es peligroso. Nos recuerda que la vida real también tiene un ritmo, que lo perecedero puede ser perfecto. En los años 60,
cuando la economía agrícola estadounidense se consolidó en torno a los monocultivos de larga conservación. Cualquier producto con menos de 7 días de vida post cosecha fue descartado. Fue entonces cuando el plátano ecuatoriano, transportado en barcos refrigerados y rociado con fungicidas, ocupó el lugar del paupau, un símbolo tropical de la dependencia global. La ironía es que el paupau podría haber sido la solución a muchas de las crisis actuales, nutricional, ecológica y económica. A nivel nutricional, su densidad de micronutrientes supera la mayoría de los suplementos sintéticos. A nivel ecológico, su cultivo en sistemas agroforestales mejora la biodiversidad, recupera suelos degradados y almacena carbono. A nivel económico representa independencia. Cualquier familia con un jardín o un terreno pequeño puede plantar un árbol y obtener alimento gratuito durante generaciones. No hay intermediarios, no hay etiquetas, no hay corporaciones. Solo un árbol, la tierra y el tiempo. Y sin embargo, el mayor valor del paupau no está en su contenido químico, sino en su mensaje. Nos recuerda que hubo una época en la que la comida no era una mercancía, sino un vínculo con el territorio. Que hubo un tiempo en el que sabíamos esperar a que la fruta madurara, en lugar de forzarla a madurar bajo luz artificial. Que la abundancia no se medía en metros cúbicos de refrigeradores, sino en la generosidad del bosque. Por eso, cada paupau que madura en silencio entre los árboles es una forma de resistencia contra la amnesia moderna. Si alguna vez encuentras uno, no lo compres, encuéntralo. Observa las orillas húmedas, las sombras junto al río, los caminos olvidados. El árbol estará allí, sin etiquetas, sin marca, sin precio. Cosecha el fruto cuando empiece a dorarse. Guárdalo solo un par de días y cómelo con respeto. Cada bocado es una cápsula del pasado, una lección de historia comestible. Sabe a mango, a vainilla, a plátano, pero también a algo más profundo, a memoria. Porque el paupau no solo alimentó cuerpos, alimentó caminos. Fue el pan de los fugitivos, la fruta de los pueblos originarios, el postre de los presidentes, la esperanza de los hambrientos. Desapareció no porque no sirviera, sino porque era demasiado libre. Hoy, cuando todo parece diseñado para durar más de lo que debería, el paupau vuelve a recordarnos que lo efímero puede ser eterno. Plantar uno es reescribir un capítulo de la historia. Comerlo es participar en una memoria colectiva que se negó a morir. Si este conocimiento te abrió una grieta en la rutina, si sientes curiosidad, si algo dentro de ti reconoce el llamado del bosque, haz lo que hicieron ellos. Busca el fruto, compártelo, cultívalo. No esperes que el sistema te lo venda. Recuerda, la naturaleza no necesita permiso, solo necesita memoria. Y si este archivo vivo despertó algo en ti, suscríbete al almacén perdido de la naturaleza, porque los conocimientos sobreviven solo cuando los transmitimos. Las próximas puertas del bosque están por abrirse.